Gloria, gloria al Señor. No, no se preocupe, hermano, no estamos grabando ni nada. Hoy nada más estamos grabando el sonido. Queremos ponerlo en línea para los... Hubieron varios hermanos que me pidieron que se grabara así, porque no iban a estar acá. Gloria al Señor. Y vamos a continuar, hermanos, en la serie de fundamentos, y hoy vamos a estar hablando de mi tema. Ese es mi tema más favorito, hermanos, de todas las doctrinas, es la unicidad de Dios. Gloria al Señor. Y me gozo mucho, me encanta mucho hablar acerca de este tema. Gloria al Señor. So, vamos a estar puestos de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración para que sobre todo el Señor abra nuestro entendimiento, toque nuestro corazón. Gloria al Señor, y que podamos mirar la palabra y mirarlo a Él en la palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, oh Señor, en esta hora. Padre, te pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, a mirarte, Señor, en tu palabra, oh Dios mío, y que seas tú, Señor, dando revelación, Señor, oh Dios mío, abriendo nuestros ojos a tu palabra. Gracias, Señor, por esta revelación tan grande que es de tu nombre, Señor. Gracias en el nombre de Jesús por lo que nos vas a instruir en esta noche. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Puede tomar su asiento, gloria al Señor. Aleluya, la unicidad de Dios. Vamos a continuar la serie de los fundamentos cristianos y vamos a explorar, hermanos, vamos a estar explorando algunas doctrinas bíblicas durante estos siguientes martes. Gloria al Señor. Riegue la voz porque no lo vamos a transmitir porque queremos dirigirlo solo a la iglesia. Gloria al Señor, porque sabemos tenemos bastante gente nueva y necesitamos, esto es algo esencial. Gloria al Señor. Vamos a mirar, gloria a Jesús, porque son bíblicas y son doctrinas fundamentales que basamos en nuestra fe y nos edifican, nos ayudan en nuestra vida cristiana. Todo lo que creemos, hermanos, se basa en la palabra de Dios. Y la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, como dice el apóstol Pablo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En el momento en que usted y yo empezamos a excavar cualquier parte de la palabra, de esta verdad, y cuando digo excavarla es excavarla para sacarla de lo bíblico, entonces usted y yo estamos debilitando el fundamento mismo sobre el cual usted y yo estamos sostenidos. Es como, gloria al Señor, tener un fundamento de una casa y usted comienza a sacar pedazo por pedazo. ¿Qué va a suceder? Se le va a caer la casa encima, porque no tiene con qué sostenerse. De la misma manera, si usted y yo hacemos esa excavación en el fundamento bíblico que Dios ha puesto en nuestro corazón, nos debilitamos. Seremos presa fácil para el enemigo. Como dice la Biblia, anda buscando a quién devorar. Gloria al Señor. No va a tratar de devorar al fuerte, al firme, va a tratar de devorar al enfermo, al débil, al cansado. Debemos, hermanos, asegurarnos de que nuestro fundamento en la palabra de Dios sea sólido. Ahora, no estamos, gloria al Señor, exigiendo de que aprendamos totalmente este libro, pero de que diariamente tenemos que comer de este libro. Sí tenemos que comer de este libro, de la palabra de Dios. Yo sé que no vamos, hermanos, a entenderlo todo, a mirarlo todo, a saberlo todo, gloria al Señor, pero Dios nos va a ayudar a mantener lo que necesitamos para poder vivir, gloria a Jesús, y para estar firmes en su palabra. Esta noche vamos a hablar, hermanos, acerca de la doctrina fundamental de nuestra fe, la unicidad de Dios. ¿Por qué la Biblia nos enseña que Dios es uno?
y uno su nombre. So vamos a comprender quién es Él, vamos a comprender su carácter, vamos a comprender la naturaleza misma de nuestro Dios y Salvador. Si no entendemos, hermanos, bien esta doctrina, creo que excavaremos muchas otras doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Y vuelvo y repito, cuando decimos excavar es sacarla, porque no sé lo que significa. No creo que me sirva entonces de algo. No, toda la escritura, dice, es inspirada por Dios. Y Dios utilizó 40 escritores para darnos su palabra, pero no escribieron por sí mismos. Todos escribieron la mayoría de las veces cosas que ni ellos mismos al instante sabían por qué las estaban escribiendo. Fueron todos inspirados por el Espíritu Santo. Existen, hermanos, muchos atributos que describen quién es Dios. Y vamos a mirar sus atributos. Primeramente, son elementos esenciales de quién es Él, de su mismo ser. Por ejemplo, Él es eterno, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él nunca cambia. Él es Dios que fue, que es y que ha de venir. La Biblia nos enseña eso, es soberano y es todopoderoso. La Biblia no nos enseña que Dios es poderoso, la Biblia nos enseña que Dios es todopoderoso, que todo el poder está en Él. Él es Dios santo, de hecho, su espíritu en lo que respecta a su interacción con la humanidad, o sea, cómo se relaciona con la humanidad, lo definimos como Espíritu Santo. Por cuanto Dios es santo, es su Espíritu mismo. Y cuando recibimos el Espíritu de Dios, hermanos, Dios lo define como la recepción de su Espíritu Santo, su recibir del Espíritu Santo, su misma presencia habitando en el corazón del hombre, porque Él es un Dios santo. Dios es justo, Dios es recto, Dios es libertador y Dios es protector. Dios es guardián, Dios es ayudador. Dios es consolador, Dios es intercesor. Es mediador y abre caminos. Hacedor de milagros, es fiel a sus promesas. Así es Él. Y esto es lo que Dios hace por su pueblo. Él es luz y Él es amor. Sí, Él ama, pero el amor no es solo una acción, es su esencia misma. El apóstol Juan dice, Dios es amor. Nos está diciendo, Dios es el amor. No es que el amor es una cosa y Dios es otra, no. Dios es el mismo amor, porque de Él se origina el amor. No cualquier amor, el amor verdadero. Gloria al Señor. Eso no se basa, hermanos, este amor en su desempeño, porque él es amor. Él es quien Él es. Es bueno y es misericordioso. Es paz y es perfecto. Es fiel y es sabio. Es omnipresente. Y esto significa que Él está eternamente presente en todas partes. No hay lugar que Dios no esté. Él es omnipresente. También Dios es omnipotente, lo cual nos enseña la Biblia que tiene todo el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay nadie tan poderoso como Él. No hay nadie sobre Él, no hay nadie a su lado. Él está solo en ese lugar, en esa posición. También la Biblia nos enseña que Él es omnisciente, que Él lo sabe todo. No hay nada que Dios no sepa. Conoce el fin desde el principio. Es la palabra viva. Estos son atributos que describen quién es Él. También, hermanos, existen muchos atributos de Dios
relacionados con sus acciones, con lo que Dios hace. Él es acción divina. De hecho, se le define como un verbo. Él es Jehová, el yo soy el que soy. Es un Dios de movimiento y dinamismo. Es Salvador porque salva. Es Señor porque está por encima de todas las cosas. Es amo porque tiene el control y es dueño de todas las cosas. I'm getting excited. Es rey y Él reina. Es sanador porque sana todo tipo de enfermedades, tanto físicas como espirituales. Sana las necesidades emocionales y mentales. Es proveedor porque es Jehová Jireh. Él es más que suficiente. Y esto usted y yo tenemos que convencernos de ello, de que no necesitamos nada más en este mundo, solo a Él. Es por eso que el apóstol Pablo declaró, en Él estamos completos. Y él no estaba hablando del cielo, desde el cielo. Él estaba hablando desde aquí, de la tierra. Ser humano. Y pudo entender, oh no, en Él estamos completos. Porque Él es suficiente. Él es todas las cosas. Y todas estas cosas subsisten por Él mismo. Así es como es. Y esto es lo que Dios hace. Vamos, hermanos, a centrarnos en que Dios es uno. Digan todos, Dios es uno. Vamos a definir la unidad de Dios o la unicidad de Dios. Y luego vamos a buscar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento la evidencia bíblica de esta importantísima doctrina teológica. La doctrina de la unicidad de Dios se puede expresar principalmente en dos afirmaciones de la verdad bíblica. Primero, que Dios es absoluto e indivisiblemente uno, sin distinción de personas, que Dios no está loco. Dios no está loco. No de que es una persona hoy, una persona mañana. No, Dios es el mismo siempre. Él es el Shaddai. Él es el Dios todopoderoso y autoexistente. Declarar que Él es todopoderoso es declarar que Él es el único Dios. Déjame repetir eso otra vez. Declarar que Él es todopoderoso es declarar que Él es el único Dios. No creemos, hermanos, en una visión trinitaria de la divinidad con tres personas o tres personalidades distintas. Creemos que Dios es absolutamente uno. Y en segundo lugar, creemos que Jesucristo es el Dios todopoderoso, manifestado en la carne. Y que Él es la plenitud de la divinidad encarnada o manifestada en carne humana. Todos los títulos de la divinidad son estos: Dios, Jehová, Señor, Padre, Hijo, Verbo, Espíritu Santo. Son títulos, no son nombres, son títulos, los cuales se refieren a un solo ser, a un solo ser. Es como cuando usted y yo éramos chicos. Mi nombre es Félix, pero a mí me decían Felito, a mí me decían Ale, no sé ni de dónde rayos salió el Ale ese. Ale, Ali, Abner, pero era el mismo. No era de que tenía 4 o 5 personalidades distintas y respondía cada cual a un nombre distinto. No, eran solo títulos, los títulos de cariño que identificaban a una sola persona, a una misma persona. Con Dios es de la misma manera. Es Dios, es Jehová, es Señor, es Padre, Hijo, Verbo y Espíritu Santo. Estos diversos títulos simplemente denotan manifestaciones de Dios, funciones de Dios, relaciones con la humanidad, modos de acción.
o aspectos de la autorrevelación de Dios a la humanidad. Todo lo que Dios es, lo encontramos en Jesucristo. Todo lo que Dios es, lo encontramos en Jesús. Todas estas designaciones de la divinidad se aplican a Jesús mismo. Todos los aspectos de la personalidad divina se manifiestan en Jesucristo mismo. ¿Está creyendo esto? Declaramos firmemente: Jesús es Dios. Jesús es Dios manifestado en la carne. Libremente y con toda sinceridad declaramos: Jesús es el Padre encarnado. El Padre en forma humana. Bueno, Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Ok, todo el mundo iba a mirar. Ok, yo y el Padre uno somos. ¿Qué le dijo Tomás? Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le dijo eso? Pero ¿cuánto tiempo llevo con vosotros y todavía no me has conocido? ¿Qué dijo él? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios encarnado en Jesucristo. Jesucristo es el Espíritu. El Espíritu es Jesucristo. La imagen de Dios misma es Jesús. El título, hermanos, el título de hijo simplemente se refiere a la encarnación, a aquel cuerpo, aquello que la gente llamaba el Cristo, el Mesías. Ese es el Hijo de Dios. Al hombre, Cristo Jesús. Esa humanidad de Cristo fue concebida literalmente por el Espíritu de Dios y por lo tanto era el Hijo de Dios, no Dios el Hijo, como dicen por ahí. Es un término que no es bíblico. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. No es bíblico. Porque entonces estoy diciendo: hay 3 dioses entonces. No. Ahora, el término Hijo de Dios sí está en la palabra de Dios. ¿Y por qué se le llama a aquel el Hijo de Dios? Porque el Espíritu Santo hizo sombra en María. ¿Y qué pasó con María? Quedó embarazada. El ángel mismo le dijo: ese hijo que llevas en el vientre será llamado Hijo de Dios. No era hijo de José. José no tuvo que ver nada con eso. José la quería dejar, porque José creía que ella le había adulterado. Estaban comprometidos. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que enviar el ángel donde José y decirle: hey, no tengas miedo de tomarla, porque de lo que lleva ella no es tuyo, no te preocupes, ese es Dios. Aleluya. Hermanos, literalmente, por el Espíritu de Dios fue concebido aquel niño. El Hijo o la humanidad no es eterno. Por tanto, no puede ser llamado Dios el Hijo. Porque para ser hijo necesita un comienzo. Necesita un comienzo. Eso tiene principio y tuvo final. Pero Dios es eterno. Pero aquel cuerpo no fue eterno. Aquel cuerpo nació un día con la misión de morir por toda la humanidad. El término el Hijo de Dios es bíblico. Dios el Hijo no es bíblico. Por lo tanto, hay una distinción entre Dios Padre y el Hijo de Dios. No es una distinción entre 2 personas divinas, sino una distinción entre el Espíritu eterno. Dios en su esencia, Dios es Espíritu. Y el Hijo de Dios, aquel cuerpo donde habitaba Dios mismo, donde Dios se manifestó a los hombres. ¿Estoy siendo claro, hermanos? Sí. Yo ni mismo a veces ni me entiendo. No está hablando de 2 personas, está hablando de 2 acciones. Dios, 2
manifestaciones. Aquella carne humana es la que cuando usted lee que dice el Cristo, ya tiene en su pensamiento, está hablando de aquel cuerpo, del enviado, del Mesías, del enviado de Dios. Cuando habla del Hijo de Dios, está hablando del cuerpo, de aquel sacrificio, del Mesías. Pero tenemos que leer la palabra con entendimiento. Porque hay muchos lugares, hermanos, donde Jesús habla, pero no habló el Hijo, habló Dios mismo. Entonces tenemos que entender de que en Jesús había una doble naturaleza. Jesús era 100% Dios y era también 100% humano. El Espíritu de Dios, el Espíritu Dios mismo en espíritu, habitando en aquel cuerpo. Porque un espíritu no puede morir. Un espíritu no puede sangrar. O sea, aquel cuerpo proveyó la muerte, aquel cuerpo proveyó la sangre. Y la sangre que fue derramada en la cruz fue sangre santa, porque no hubo pecado en aquella sangre. Jesús no heredó pecado del Padre. Por cuanto Dios es santo, no hay pecado en Dios. Aleluya. El término Hijo de Dios siempre se refiere a la divinidad de Cristo, al espíritu de aquel Cristo. El término Hijo del Hombre, cuando habla Hijo de Dios, está hablando de su divinidad. Cuando habla del Hijo del Hombre, está hablando de su humanidad. Hablando de su humanidad, se refiere a la humanidad de Cristo. Jesucristo, como dije anteriormente, era plenamente Dios y plenamente hombre. Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Como dijo, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él estaba hablando de su misión, a lo que él vino, a lo que fue enviado, el Cristo. Pero cuando habla como Hijo de Dios, dijo, no, yo vine a dar mi vida por los hombres. El sacrificio de Dios está hablando. Jesucristo, hermanos, habló de su conciencia divina y desde su conciencia humana. Fue lo que le dije anteriormente. Cuando se lee, tenemos que discernir quién está hablando. Cuando lo fueron a arrestar, que le preguntan, él le pregunta a los que vinieron con palos y espadas y ejército a arrestarlos. ¿A quién buscáis? A Jesús, el que es llamado el Cristo. ¿Qué fue lo que pasó allí en aquella escena? ¿Qué fue lo único que él dijo? Yo soy. ¿Y qué sucedió con aquellos hombres? Cayeron todos al piso. Porque habló el yo soy, el que soy. El mismo que habló con Moisés. Fue como que a Jesús se le chispoteó. Como que, ay, espérate. ¿Y qué hizo otra vez? Volvió a preguntarle. Los volvieron a levantar y volvió a preguntarle, ¿a quién buscan? A Jesús llamado el Cristo. Entonces, ¿qué dijo? Yo soy. Y le pudieron echar mano. Ahí vemos que habló Dios y habló el Hijo del Hombre. Se dio cuenta inmediatamente. Cuando usted mira la reacción de aquellos hombres, usted, wow, ese fue Dios. Eso fue Dios quien habló. Aleluya. Actuó, hermanos, con la naturaleza, el carácter, el poder y la autoridad de Dios porque Él era mismo Dios, Dios en carne. También creció en sabiduría y estatura porque era humano. En su humanidad, Él oró, se relacionó y se sometió al Espíritu de Dios. Tuvo que someterse a Dios mismo, aquella carne. Por eso que el enemigo trató de tentarlo. ¿Sabe algo, hermanos? El enemigo no sabía quién era Jesús. El enemigo solo creía que aquel era el Hijo de Dios. No, pero a este Junior, a este lo acabamos de una vez.
porque él no se hubiera atrevido a tentar a Dios mismo. Pero como él pensaba que era el Hijo de Dios, ahora ahí convierte esas piedras en pan. Jesús tuvo que someterse a la voz del Espíritu y responder con la palabra. No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede ¿de quién? La boca de Dios. Se la está tirando y el diablo todavía no lo entiende. Lo lleva ¿a dónde? Al pináculo del templo. Y entonces le habla con la palabra. Porque escrito está que a sus ángeles mandará y no te va a dejar caer, te va a sostener. ¿Qué le dice Jesús al Señor? Tú tientes. A lo último que Jesús le dije, a tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Y qué hizo el enemigo? ¿Qué dice la Biblia? Se fue por un tiempo, pero todavía no supo que aquel era Dios. Pero sí supo que en aquel había autoridad y que estaba sometido a Dios. Gloria al Señor. Creció en sabiduría, tuvo que orar, tuvo que sacar tiempo para orar, tuvo que sacar tiempo para atender a su madre como hijo, como todos los seres humanos debían o deben hacerlo. Tuvo hambre, tuvo sed, sintió dolor en su cuerpo, pero era Dios y era hombre. No encontramos 2 ni 3 personas dentro de la divinidad. Encontramos a uno solo, Dios Padre, que se manifiesta en la carne como Jesucristo, el Hijo de Dios, y se manifiesta en relación con la humanidad como el Espíritu Santo de Dios. 3, podemos llamarlo así, 3 diferentes oficinas, 3 diferentes acciones, 3 diferentes manifestaciones de un mismo Dios. ¿Qué? A muchos les es muy difícil creerlo, pero proclaman que Dios es todopoderoso. Cuando decimos Dios es todopoderoso, que dijimos anteriormente, que estamos diciendo, ese es el único Dios, no hay otro. Porque no pueden haber 2 todopoderosos, porque entonces ninguno sería Dios. Habría que competir. Pero ambos son todopoderosos o ninguno va a ganar. Solo hay uno todopoderoso. Él es quien tiene todo el poder. Toda la majestad está en él. Vamos a examinar la palabra, hermanos, para ver qué nos dice acerca de la naturaleza de Dios y el carácter de Dios. Es un muy buen punto de partida cuando hablamos de la naturaleza de Dios, de quién es y de la unicidad de Dios. Y tenemos que literalmente comenzar en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Solo hay un Dios. Para que exista un Dios, solo puede haber uno. Si hubiera más de uno, entonces ninguno de ellos sería Dios. Esta doctrina, hermanos, es fundamental en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Deuteronomio 6:4 es la declaración de fe más distintiva e importante del mismo pueblo de Dios, Israel. Como el resto del mundo, hermanos, van a creer o vamos a creer que hay 3 dioses y el mismo pueblo de Dios nos está diciendo, solo hay un Dios. Aleluya. Solo hay uno. Como nos enseña la palabra, solo hay uno y uno su nombre. Esto, hermanos, es lo que los judíos llaman el Shema. Es lo que enseñaban a sus hijos desde que salían de la barriguita de mamá. Este versículo lo recitaban en la mañana tan pronto levantaban o abrían sus ojos de la mañana. Y tan pronto iban ya para acostarse a dormir,
recitaban este versículo. Todos los días, debido a las instrucciones que seguían, lo recitaban a primera hora de la mañana y es lo último que decían antes de acostarse la noche. Dios es uno, Dios es uno. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Salmos 86:10 nos dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Isaías 43, versos 10 y 11. El profeta Isaías nos dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que nosotros mismos somos. No, dice que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, letra minúscula, ni lo será después de mí. Ok, so no hubo Dios antes que él. So entonces, ¿quién creó a los otros dos después de él? Porque él declaró en su palabra, después de mí no va a haber ninguno. Después de mí. Ni solo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ok, pero Jesús fue quien murió en la cruz. Y el escritor del libro de los Hechos, el doctor Lucas, en Hechos 4:12, dice, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero el Señor dijo a través de los labios de Isaías que antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Pero entonces, ¿quién era Jesús? Dios mismo. Dios mismo. Entonces, si quieres ser salvo, no hay otra opción. Él es el único Dios y el único Salvador. No hay otro. No hay otro. Isaías 44, versos 6 al 8 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Eso es lo único que Dios no sabe. ¿Cuál otro Dios? Es lo único que Él no sabe. No hay otro Dios por allá. No hay otro Dios escondido en otro universo. No hay Dios. No conozco ninguno, expresó Él. El Dios que lo sabe todo dice, no conozco otros dioses. Solo hay uno, no hay Salvador fuera de mí, ni hay otro Dios aparte de mí. Un momento. Vuelvo y pregunto, ¿qué hay de Jesús sentado a la diestra de Dios? ¿Han escuchado esa palabra antes? La diestra del Altísimo. Hoy la diestra de Dios está sobre ti. ¿Qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿No sería eso otro Dios junto a Él? ¿O hay múltiples referencias a esta frase en el Nuevo Testamento? Hay múltiples referencias. ¿Dónde está? Voy a preguntar, ¿dónde está la diestra de Dios? Porque la palabra diestra en el hebreo significa derecha, la mano derecha o poder. Porque la mano derecha significa poder. Cuando usted lee la palabra y habla de que alguien tiene los cuernos en la mano, está diciendo tiene poder. Porque los cuernos también tipifican poder.
Pero la palabra diestra, eso es lo que significa derecha o poder. Cuando miramos en la palabra, es por eso que dijimos anteriormente, tenemos que leerla, hermanos, con entendimiento, leyéndola exactamente en referencia a lo que está sucediendo en ese mismo instante. Él es el espíritu omnipresente e invisible. ¿Okay? Juan mismo lo dijo, Dios es espíritu. ¿Quién de ustedes me puede decir dónde está la mano derecha de Dios? Porque dice la Biblia que Él lo ocupa todo. ¿Dónde está la derecha de Dios? Porque Él ocupa todo. El universo está en Él. No es que el universo lo cubre a Él. Él es quien cubre el universo. ¿Cómo nosotros tan miniatura, ya tan chiquititos en el universo, vamos a decir, la diestra de Dios está a este lado? Porque para este lado es el este. El este está a la derecha. Cuando se refiere, hermanos, cuando usted y yo leemos la palabra y habla refiriéndose a la palabra diestra y está hablando de Dios, está hablando de su poder. Hablando de su poder. Pero cuando habla de un ser humano, está refiriéndose tanto al poder que tiene como autoridad o a su mano derecha. A la hermana Yadira, sí yo puedo decir dónde tiene la mano derecha. Su diestra. Y la izquierda es la siniestra. Diestra, siniestra. Derecha, izquierda. Pero en Dios no aplica. En Dios no aplica eso. La diestra, hermanos, de Dios es un término figurado que representa su poder y la autoridad que Dios mismo tiene. De hecho, confirma que Jesús es Dios y solo Dios porque tiene el poder y la autoridad de Dios mismo. No son dos, es solo uno. Jesucristo opera en la plenitud del poder y la autoridad de Dios mismo. En la revelación de Juan de Jesucristo y su visión del cielo, cuando usted y yo miramos Apocalipsis 4:2, el Apocalipsis en el capítulo 4 y el verso 2, la Biblia nos dice, y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono, ¿cuántos caben? Uno sentado, y quien ocupa el trono tiene toda la autoridad, tiene todo el poder. Y no porque ese trono está en el cielo, tiene nada más autoridad en el cielo. No, quien está sentado en el trono en el cielo tiene autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Tiene toda autoridad. Le es dada toda autoridad. Era Jesucristo, el león de la tribu de Judá, la raíz y el descendiente de David. Cuando se habla de Jesucristo, el hijo de David, está hablando de aquel cuerpo, la descendencia. Usted mira la genealogía y David estaba en la línea del linaje del Mesías. Entonces, por eso que a Jesús también se le reconoce como el hijo de David, por esa herencia, ese linaje. También fue el Cordero de Dios, inmolado desde la fundación del mundo. Y eso es algo que muchos utilizan usted ve, ahí está desde el principio. Pero está hablando de la sabiduría de Dios, del plan de Dios, lo que Dios ya tenía como plan para salvarnos. Dios no, después que Adán y Eva pecaron, ahí Dios no se puso con los ángeles, tenemos que planear cómo salvar a los hombres, porque ya la regaron. No, ya Dios tenía un plan desde antes. Desde antes que el hombre cayera, Dios ya tenía un plan. No es que Dios no, vengan todos, hay que hacer un plan porque esta gente ya la regaron. No, ya él estaba listo, ya él tenía un plan. Por eso él pronunció las palabras y dio la sentencia a la serpiente.
Y habló a la mujer, lamentablemente, vas a tener los hijos con dolor. Al hombre, con el sudor de tu frente vas a comer. Y la tierra te va a dar espinos. Pero fue por la desobediencia. Esa fue la paga de la desobediencia. Y aún todavía alguien puede quejarse, pero ¿sabe qué? No tenemos derecho a quejarnos porque Dios no los mató. Desobedecieron, fallaron, sí los sacó sí los sacó del huerto del Edén, sí los sacó de aquel lugar, pero no los mató. Todavía su misericordia siguió en juego. Todavía los guardó, todavía los cuidó. ¿Está conmigo? Isaías 46:9 también nos dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Dice, porque yo soy Dios. Y vuelve y repite, y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. No hay nada con la cual podamos decir, ay, eso se parece a Dios. O ay, ese actuó como Dios. No, no hay nada que podamos comparar a Él. No hay nada. Ni tan siquiera, hermanos, cuando decimos Dios es grande, todavía yo pienso que esa frase no le hace justicia a Dios. Porque no hay vocabulario en nuestra mente y en nuestra boca para describir cuán grande es Él. Decimos grande, pero Heidi viene y me pregunta, ¿pero qué tan grande? Yo digo, pero es grande. ¿Y qué me va a preguntar ella otra vez? ¿Pero qué tan grande? ¿Por qué? Porque quiere ponerlo al lado de algo. Esa es la mentalidad humana que tenemos. De que si miramos una montaña, wow, Dios es más grande que eso. ¿Cómo sabes tú? ¿Por qué? Porque vemos algo físico y sabemos que es algo que un día se va a acabar. Por eso decimos, oh, Dios es más grande que eso. Pero si fuera algo que fuera eterno, diríamos o podríamos decir, no, Dios es más grande que eso. Porque ahí no sabríamos. ¿Por qué? Porque nunca hemos visto el tamaño de Dios. Entonces, lo físico sí lo podemos ver. Podemos ver los muchachos como crecen. Un tiempo no los vimos y volvemos a ver, wow, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué? Porque vemos la diferencia. Pero en Dios no hay cambio. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. Gracias a Dios que nos dejó en su palabra que no hay nada existente, nada semejante a Él en todo este vasto universo. Nada semejante a Él. Ahora veamos, hermanos, otro aspecto de la naturaleza de Dios. Él es espíritu invisible. Juan en el capítulo 4 y verso 24. Juan 4:24. Nos dice, Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Primera de Timoteo 1:17 nos dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Así sea. Amén. Eso es lo que significa la palabra amén, si no sabía. Así sea. No podemos verlo como espíritu. No podemos contemplarlo en su forma espiritual. Él es un espíritu invisible. Para que hubiera un sacrificio humano perfecto y sin pecado por nuestros pecados, era necesario que Dios, ese espíritu eterno e invisible, asumiera la forma humana para soportar las tentaciones de la humanidad sin pecar y experimentar el sufrimiento y la muerte en la cruz, derramando así su sangre inocente como pago expiatorio por nuestros pecados. Como espíritu invisible, Dios no podía derramar su sangre, pero al encarnarse, al tomar un cuerpo, al hacerse de un cuerpo, pudo experimentar la muerte por usted y por mí. Es por eso que el escritor de Hebreos nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda relacionarse, o sea, que no pueda sentir
lo que usted y yo sentimos cuando tenemos dolor, o cuando estamos en sufrimiento, o cuando estamos padeciendo persecución o hambre o cansancio, porque Él lo vivió en su cuerpo. Él lo vivió en su cuerpo. Entonces vamos a echar un vistazo a algunas de las profecías del Antiguo Testamento sobre Jesús mismo. Y antes de que alguien me pregunte por qué estamos brincando de aquí para allá, porque simplemente, hermanos, no podemos creer una doctrina con un solo versículo de la Biblia. Lo que usted y yo creemos en el Nuevo Testamento es confirmado en el Antiguo Testamento. Y lo que usted y yo creemos del Antiguo Testamento es confirmado en el Nuevo Testamento. La Biblia, la palabra de Dios, se confirma por sí sola. No se contradice, se confirma. ¿Eh? ¿Estamos claros? ¿Estamos bien? Ok. No están aburridos, ¿no? No se vale. Zacarías 14:9 nos dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. ¿De qué día está hablando Zacarías? Del día de la manifestación del Dios de Israel. Cuando dice Juan que vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel día será Jehová, aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido. Y dice Isaías, hijo nos es dado, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Hijo nos es dado. Pero continúa diciendo, y el principado sobre su hombro. Nadie sobre él. Él tiene toda la autoridad. En él está toda la autoridad. Y hace una pausa. Y entonces da la descripción del nombre. Isaías nunca supo el nombre Jesús. El nombre de Jesús nunca fue pronunciado en el Antiguo Testamento. No se supo en el Antiguo Testamento el nombre de Dios. Cuando el ángel pronunció a María, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, fue la primera vez en la historia de la humanidad que el nombre de Dios, el nombre redentor de Dios, fue pronunciado. No brinquen todos a la vez. Y se llamará su nombre admirable, consejero. Estoy viendo bien. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando de Jesús. No de Junior, no de Jesús. Del Jehová del Antiguo Testamento. La manifestación de Dios mismo. Ahora bien, hermanos, ¿no les parece interesante que a este niño, a este hijo, se le llame también Padre Eterno? ¿Cómo es posible eso? Solo es posible, hermanos, si comprendemos que el Padre, Dios Padre, se manifestó en carne como el Hijo de Dios. Isaías 7:14. Isaías 7:14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es del hebreo al griego, Dios con nosotros. ¿Captó eso? Dios con nosotros. Pero vuelvo y caigo en la misma duda. Dios es invisible. ¿Cómo Dios iba a estar con nosotros? En Jesús. En Jesús. Esta profecía, hermanos, se desarrolla en el Nuevo Testamento
en Mateo capítulo 1, versos 18 al 21, cuando el ángel se le manifiesta a María y le dice, bienaventurada eres entre todas las mujeres. Ella se queda, ¿qué quiere decir esto? Y el ángel comienza a explicarle, comienza a hablarle, comienza a animarle y a explicarle lo que ha de hacer de aquel niño que ella lleva en su vientre. Y en el 21 entonces es que le dice, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Captó esa? Lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Para que la apunte, hermanos, porque eso es muy importante. El nombre Jesús significa Jehová salva o Jehová es salvador. El ángel mismo le dijo a María, y llamará su nombre Jehová salva, porque él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando miramos este versículo, hermanos, yo no encuentro cómo explicar la Trinidad, porque está hablando de uno que se ha de manifestar para salvar a su mismo pueblo. Habla a María, le habla de por qué estuvo embarazada, cómo sucedió. Y si entendemos que solo hay un espíritu y que es el espíritu del Padre, el Espíritu Santo, el espíritu que habitó en Jesucristo, entonces ese mismo espíritu es el que actuó en María. Porque otra, ¿cómo se llama? Tips en español. Otra ayuda. Si creyéramos en la Trinidad, entonces hubiera un debate en quién es el Padre. Porque dice que el Espíritu Santo hizo sombra en María, pero no menciona a Dios el Padre. Entonces, ¿quién sería el papá? Es por eso que refutamos, no existe la Trinidad. La Biblia habla de un solo Dios manifestado en carne y revelado a los hombres en diferentes manifestaciones. Porque si fuera así, multiplicidad de dioses, hermano, tendríamos que creer como unos 12, 13, 14 dioses. Porque la Biblia nos enseña que muchas veces Dios se manifestó en un ángel a los hombres. ¿Y qué dice? Habló el ángel de Jehová. ¿Qué está diciendo? Dios habló con aquel hombre. El ángel de Jehová se manifestaba a Moisés. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué está diciendo? La misma presencia de Dios estaba con Moisés hablando. Se le manifestó a Moisés. Eso significa esto que Dios, hermanos, Emmanuel, no es otro nombre, sino la explicación del nombre. Significa Dios con nosotros, porque el nombre Jesús significa Dios se ha convertido en mi salvación. Dios es mi salvación. Dios salva. Jehová salva. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando decimos Jesucristo, estamos declarando todo lo que Dios es. Es por eso que la Biblia, hermanos, nos enseña que cuando los demonios oyen mencionar el nombre de Jesús, tiemblan. ¿Por qué? Porque saben a quién estamos invocando. Cuando usted y yo clamamos el nombre de Jesús, estamos clamando a su característica, a la naturaleza de su nombre, todo su poder, toda su capacidad. Cuando proclamamos el nombre de Jesús, estamos diciendo, Jehová se ha convertido en nuestra salvación. Por lo tanto, Jesucristo es la única representación visible de Dios en forma humana. La única manera en que podemos ver a Dios en el rostro de Jesucristo mismo. Vemos la gloria de Dios en el rostro de Jesús. En Juan 1:14, hermanos, habla de que la palabra, esa expresión de Dios, se hizo carne, de que tomó forma humana, de que habitó entre nosotros.
que vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él, hablando de Juan el Bautista, que clamó diciendo, este era de quien yo les estaba hablando. Este es de aquel a quien yo les hablaba. El que viene después de mí es mayor que yo. Yo no soy ni tan siquiera digno de desatarle ni tan siquiera las sandalias de los pies. Él es mayor que yo. Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Juan entendió, hermanos, su misión. Muchos preguntaron a Juan, hey, ¿eres tú el Cristo? Él decía, no, yo no soy el Cristo. Yo soy aquel enviado a hacer camino para aquel que viene detrás de mí, el cual es mayor que yo. Yo os bautizo para arrepentimiento, dijo Juan, pero aquel que viene detrás de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Gloria al Señor. En Juan 8:58, hermanos, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Se está dejando saber, yo soy antes que Abraham. Después de eso que le dijeron, espérate, tú no tienes tan siquiera ni 50 años y nos estás diciendo a nosotros que tú eres antes de Abraham. ¿Por qué lo quisieron apedrear? Porque entendieron que él les estaba diciendo, yo soy Dios. Por eso quisieron apedrearlo. Tenemos mucho más, hermanos, pues vamos a dejarlo aquí. Gloria al Señor y continuamos la semana que viene. Gloria al Señor, porque si no nos amanecemos acá. Todavía tenemos bastante escritura para compartir. Vamos a estar puestos de pie. Gloria al Señor. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra, hermanos. Esperamos que sea de grande bendición, de grande ayuda. Gloria al Señor. Que podamos ser edificados en esta palabra. Que nuestra fe crezca sabiendo al